Ya. Bueno, estamos. Déjenme ver en qué página estamos para que no se me pierdan. 4. Deberíamos estar por allá por la página 120 y algo. 118, Juan. 118, ya. Efectivamente, 118. Con respecto a la apocalíptica, nos faltó un pequeño punto de que tratar, que es el concepto del Hijo del Hombre, que empieza a surgir en esta época. Es bien curioso porque el término no es de fácil comprensión para alguien de cultura netamente greco-romana, occidental, como nosotros, europea, porque ¿qué significa soy de hijo del hombre? ¿De qué hombre es hijo es esa persona? Porque se habla hijo del hombre, no hijo de un hombre, o cosas por el estilo. Bueno, en la primera vez que sale este concepto, en el libro de Daniel, que se escribe más o menos el siglo III antes de Cristo, y que está en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel es bien curioso porque está dividido en dos partes. En la primera parte, que es el capítulo del 1 al 6, es un libro profético como podría ser el de Isaías, el de Jeremías o cualquiera de ellos. En cambio, después del 7 al 16, creo que termina, o algo por el estilo, es un libro apocalíptico. Y es el único libro apocalíptico como tal que está en el Antiguo Testamento. Puede haber fragmentos de media página, medio apocalíptico en otros libros, pero no son de género apocalíptico. Sin embargo, sí la segunda parte del libro de Daniel lo es. Y está lleno de visiones de Daniel, como ese que les decía yo cuando vimos el Cantar de los Cantares, el guas de la estatua que iba desde la cabeza que era de oro hasta los pies que eran de barro. Bueno, pero veamos qué es lo que nos dice en este caso. Dice en el capítulo 7, los versículos 13-14, dice, seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y fue presentado ante él. Le dieron el poder real y dominio, y todos los pueblos y naciones lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, y su reino no tendrá fin. Aquí fíjense que habla de un hijo de hombre, no un hijo del hombre. Bueno, lo que está diciendo acá en Daniel, en la visión apocalíptica, es que él vio venir un ser humano que se acercó al anciano, el anciano es Dios, Yahvé, y fue presentado ante él y le dieron poder real y dominio. Y todos los pueblos y naciones lo respetarán y su dominio es eterno y su reino no tendrá fin. Pero lo está diciendo en un tono como de asombro. ¿Qué hace un ser humano allá arriba? Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué hace allá arriba? ¿Y quién es? ¿Y por qué llega ahí? ¿Y por qué le dan tanto poder? Porque recuerden de que en esta época, 300 años antes de Cristo, lo que decía la teología que comprendía en ese momento Israel en el Antiguo Testamento, era que los muertos, los seres humanos, cuando morían, se iban al Sheol. Y el Sheol no era un infierno, no. Era el lugar donde se iban los muertos, eso quiere decir Sheol. Que era un lugar medio sombrío, así, sí, medio latero, ¿no? Medio de espera. Pero que lo que pasaba es que los muertos se iban al Sheol esperando que el Mesías, cuando viniera, los rescatara y los llevara junto a Yahvé en el paraíso. O sea, era un lugar de espera. Por eso que después de esto, un siglo después, ¿no es cierto?, veíamos lo que decía Judas Macabeo, que era bueno rezar y hacer ofrendas por los muertos que se habían ido al Sheol, para que esas pequeñas culpas que tuvieran, que no eran graves, digámoslo así, fueran miradas con misericordia por parte de Yahvé, para que ellos pudieran disfrutar del paraíso cuando el Mesías viniera, y el Mesías ojalá que viniera lo antes posible. Por eso,
por eso es que a Daniel le extraña mucho ver a un ser humano al lado de Yahvé, en el paraíso, o sea, en el cielo, como se lo imaginaban ellos. Entonces está en el fondo diciendo que había un ser humano que es preexistente, o sea, que no se sabía quién era, no había pasado por el mundo todavía. Por eso dice que era como un hijo de un hombre, un hijo de hombre. ¿Por qué hace ahí un hijo de hombre, un ser humano? Y que fue presentado ante él y que tenía gran poder y que todas las naciones lo iban a respetar. O sea, en el fondo él estaba viendo que el Mesías ya existía, que era un ser humano que estaba allá arriba y que en algún momento iba a viajar al mundo. Después en el libro de Enoch, que yo le mandé una copia la semana pasada y que no entró en en el Antiguo Testamento, perdón, por las razones que yo les comenté en la clase pasada, porque tiene muchas exageraciones poco creíbles, digamos. Si hubiera sido más cortito el libro, no, capaz que hubiera entrado. Porque tiene cosas que son realmente novedosas desde el punto de vista teológico, pero que están en libros de la Biblia sin necesidad de meter toda esta faramalla de batallas celestiales y cosas por el estilo, que si ustedes le pegaron una ojeada al documento que les mandé, se deben haber dado cuenta. Pero amplía este concepto. Yo lo que hace es tomar lo que dice Daniel y ponerle un poco de imaginación creativa desde el punto de vista apocalíptico, digamos, ¿no? Y dice, por ejemplo, entre paréntesis, esta cita de acá es la cita en el Nuevo Testamento, en la carta de San Judas, San Judas Tadeo. O sea que se nota que, y también hay muchas copias de este texto en la biblioteca de Qumran, como vamos a ver un poco más adelante. O sea, era un libro muy leído en la época de Cristo, a pesar de que no estaba en la lista de la Escritura Sagrada. Este es el Hijo del Hombre, ahora aquí habla del hombre, o sea, ya es uno especial, no es un ser humano cualquiera, es un ser humano muy especial que está ahí arriba, que posee la justicia y con quien vive la justicia y que revelará todos los tesoros ocultos, porque el Señor de los Espíritus, vale decir Yahvé, lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad ante el Señor de los Espíritus, justamente y por siempre. El Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus tronos, desatará los frenos de los fuertes y les partirá los dientes a los pecadores, derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque ellos no le han ensalzado y alabado, ni reconocieron humildemente de dónde les fue otorgada la realeza. Por tal razón ha sido elegido y reservado ante él, o sea, ante Yahvé, desde antes de la creación del mundo y para siempre. Antes que se creara el sol y las constelaciones, antes que se hicieran los astros del cielo, su nombre fue evocado por el Señor de los Espíritus. Pues desde el principio estuvo oculto el Hijo del Hombre y el Altísimo lo guardó por su poder y lo reveló a los elegidos. O sea, aquí amplía un poco el concepto de Daniel, pero no agrega algo muy nuevo, sino que lo explica mejor, diría yo, un poquito más largo. O sea, lo que están diciendo en este libro de Enoch, que ya lo había dicho Daniel, pero aquí ya mejor explicado, es que este ser humano que está en el cielo junto a Yahvé es preexistente, ya lo decía Daniel. Y aclara, preexistente tanto que es de mucho antes, existe de mucho antes que se creara la Tierra y el universo y que se bla, 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 bla. Y que va a venir en algún momento a arreglar la catástrofe que hay en este mundo para efectivamente destruir el mal. O sea, este es la imagen que se tenían en los apocalípticos del Mesías, que es muy interesante porque cambia totalmente de la imagen que se tenía antes del Mesías. A pesar de que todavía no estaba muy claro eso, porque en la época de Cristo todavía se dudaba cómo iba a ser la llegada del Mesías. Sí, pero la imagen previa al exilio, por ejemplo, la imagen en la época del yavismo, el Mesías iba a ser un descendiente de David, que iba a ser el rey de Israel, el rey como tantos reyes hubieron, pero que iba a ser un rey muy bueno militarmente y que por lo tanto iba a derrotar a los enemigos. ¿Cuáles enemigos? Los enemigos de turno. O sea,
los babilonios en un tiempo, los asirios en un tiempo, y después lo que pensaban en ese tipo de Mesías davídico, militar, rey, los romanos, los griegos, los antíocos, los que fueran. El enemigo de turno iba a ser derrotado militarmente por un rey, tal como lo había hecho David en su tiempo y lo había hecho Salomón en su tiempo. O sea, el Mesías preexílico, o sea, esa imagen del Mesías davídico preexílico era un rey, pero que debía resultar la pega de rey bien. En el fondo, si lo podemos decir de esa manera. Iba a arreglar los problemas políticos que había. Ese era el Mesías original. Pero en esta época había una comprensión mucho mejor del Mesías. O sea, se ha ido revelando la imagen del Mesías a un Mesías que ya no es sencillamente un líder político militar, sino que es una persona que va a restaurar el mundo al estado que tenía antes de el pecado original de Adán y Eva. Y ese es el Mesías escatológico que se llama, o el Mesías también mosaico, porque más imitamos a Moisés que a un militar. A un gran profeta, podríamos decir. Moisés era el gran profeta que Israel siempre tenía. Entonces, esta nueva imagen del Mesías como una persona que ya no va a afectar solamente a la situación política de Israel, que es muy local, ¿no? Esa imagen previa. Ahora va a ser alguien que va a restaurar, este Hijo del Hombre, va a restaurar el mundo a su estado original, como era en Edén, antes del pecado de Adán y Eva. Esa es la imagen que da. Por eso que yo decía en la clase pasada de que una de las características interesantes de la apocalíptica es que amplía, universaliza o cosmiciza, como en sentido cósmico, no sé cómo lo quieran llamar, en la teología del Antiguo Testamento, que antes de la apocalíptica era muy local a Israel y a su desempeño, digamos, histórico, nada más. En cambio ahora la mira, la apocalíptica, esta teología, esta revelación que se ha ido ampliando, esta pedagogía divina que se ha ido ampliando, ya la está mirando desde el punto de vista que abarcan no solo a Israel, sino que a todo el planeta y más aún a todo el cosmos. Ese es el concepto del Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre es el Mesías mirado desde este nuevo punto de vista que es preexistente y que está en el plan pedagógico de Dios desde mucho antes que se creara el universo. Pero esto tiene gran repercusión en el Nuevo Testamento. Primeramente, el hecho, y aquí le puse dos ejemplos, Daniel y Enoch, pero se pueden citar un montón de libros que existieron en esa época y que todavía existen porque se han transmitido copias. Como ejemplo el cuarto libro de Esdras, qué sé yo, que eran literatura piadosa de la época esta apocalíptica, o sea, los siglos inmediatos antes de la venida de Jesucristo a este mundo, que también muestran esta imagen de este Mesías escatológico, que le llaman todos el Hijo del Hombre, o sea, era un concepto común en la época de Jesucristo. No era una cosa rara, se entendía si tú en ese momento hubieras vivido y hubieras escuchado a alguien predicar sobre el Hijo del Hombre, tú hubieras tenido recontra claro qué es lo que está diciendo. No tenía nada de misterioso. Pero lo interesante es que en el Nuevo Testamento Jesús mismo se autocalifica: yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy este Hijo del Hombre, este personaje que Daniel, Enoch, Esdras y toda esta gente había mencionado, que soy preexistente, que vengo a enseñarles que vamos a volver en alguna fecha a una situación que viviremos como antes del pecado de Adán y Eva. Y eso hizo que San Pablo empezara toda su teología, como lo vimos en el curso del Nuevo Testamento,
y se las explico en este momento brevemente para los que no lo hicieron, como que los tiempos finales, los tiempos escatológicos para San Pablo ya comenzaron, porque el Hijo del Hombre vino a nuestra tierra y resucitó. Y él lo vio vivo después, y sabía que nadie sobrevivía el tormento de la crucifixión. Por lo tanto, que está claro que resucitó, no es que se haya salvado de milagro crucificado, no. Se murió y resucitó. Y eso para San Pablo muestra que los tiempos finales, los tiempos escatológicos ya comenzaron. O sea, Cristo, el Hijo del Hombre resucitó, yo lo vi, mucha gente lo vio y da testimonio de quienes lo vieron y cuántos fueron y todo lo demás en la primera carta a los Corintios. Y por eso dice San Pablo que en los tiempos finales comenzaron. Y comenzaron porque así como Él resucitó, todos vamos a resucitar algún día. ¿Y en qué se basa? Bueno, en lo que mismo Jesús dijo de sí mismo. Y aquí le puse algunas estadísticas que son interesantes. En los evangelios sinópticos, o sea, Marcos, Mateo y Lucas, Jesús se atribuye a sí mismo el título de yo soy el Hijo del Hombre, de alguna manera lo dice, que se entiende claramente, 68 veces. O sea, no es casualidad, es absolutamente claro que está convencido de eso. 29 en el Evangelio de San Mateo, 14 en el Evangelio de Marcos y 25 en el Evangelio de Lucas. Fíjense que este número es proporcional al largo de cada uno de los evangelios. O sea, no es que San Mateo lo divulgue más porque le considerara más importante que el otro, sino si hacemos una correlación con la longitud, número de palabras de los tres evangelios sigue igual. O sea, 29 en Mateo, 14 en Marcos y 25 en Lucas. Son 68. En el Evangelio de San Juan, aparece también lo mismo 13 veces. O sea, 13 veces que Jesús mismo se atribuye, yo soy el Hijo del Hombre. Ese mismo que dice Daniel, y el mismo que dice Enoc, y el mismo que dice el cuarto de Esdras, ese soy yo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento, una vez. Y en el Apocalipsis de San Juan del Nuevo Testamento, 2 veces. Y prácticamente, como dice, es el propio Jesús que se lo dice a sí mismo. Y aquí puse una cifra, puede ser cualquiera. Así como el Padre posee vida en sí, del mismo modo hace que el Hijo posea vida en sí. Y puesto que el Hijo es el Hijo del Hombre, le ha confiado poder para juzgar. O sea, está claro qué significa eso si uno entiende la historia de que estamos hablando. No es un nombre misterioso, no tiene nada de misterioso, es una cosa bien concreta que Jesús dice de sí mismo, apoyándose en estos textos de esta época, uno de ellos en el Antiguo Testamento y los otros en literatura piadosa común, pudiéramos decir, de la época, y que se ha conservado hasta la fecha, porque sigue siendo literatura piadosa para el judío observante. Bien, es curioso de todas maneras, porque hay que tener claro que en esto exactamente al revés de lo que uno interpretaría. En el Antiguo Testamento se habla del Hijo del Hombre, que ya sabemos lo que es, y se habla del Hijo de Dios. Uno pensaría que el Hijo de Dios es el Mesías y el Hijo del Hombre es cualquier cosa. No, exactamente al revés. Cuando se habla del Hijo del Hombre, se está hablando siempre del Mesías. O sea, un ser divino preexistente que va a venir a arreglar el mundo en los últimos tiempos. El universo, el cosmos, como quieras llamar, no solamente el mundo. En cambio, el Hijo de Dios era el rey de turno, el rey de Israel de turno. Y eso viene del yavismo, la época del yavismo extremo, de los principios de la monarquía. ¿Por qué? Porque en la teología yavista, si ustedes se recuerdan, Yahvé se entendía con el rey, y el rey se entendía con el pueblo y le decía lo que decía Yahvé. Ese era el modelito. Lo vimos harto en su tiempo, o sea, y que obviamente fracasó cuando la monarquía se corrompió. Entonces, como
y a veces entendía con el rey se autocalificaba como el hijo de Dios. Juan Ignacio, ¿Sí? ¿qué Dime. dicen los judíos en el Antiguo Testamento acerca del Hijo del Hombre? En el Antiguo Testamento, bueno, lo ¿Sí? acabo de leer por la cita de Daniel más No, tarde. pero ¿cuál es la versión de ellos? ¿De hoy? La ¿De versión de hoy? ellos que no ha ¿De hoy? llegado. Sí, ¿Ah? sí, Lo que dicen hoy, ya lo sí. vamos a ver un rato más. Ellos Ok, esperan que el Mesías llegue un momento. El Mesías está ahí, es el Hijo del Hombre, está ahí, llegará. No sabemos cuándo. Algunos dicen que llegó, esos son los cristianos, y nosotros decimos que no ha llegado nada todavía. ya, Eso pero es lo algo. reconocen que existe esta cosa del Hijo del Hombre, Sí, como sí, tú sí, la sí. explicas. Sí, Ok, sí, sí. Bueno, entonces, como les digo, el Hijo de Dios era el rey, porque el rey es el que recibía las instrucciones de su padre, que era Dios, ya ve, y las transmitía para abajo. O sea, es bueno saber esto porque al revés, o sea, cuando algunos salmos hablan del Hijo de Dios, se habla del rey. Ahora, eso fracasó cuando terminó el yavismo, por la corrupción de la monarquía, y después incluso nunca más, después del exilio, acuérdense, hubo monarquía descendiente de David, nunca. El único caso de rey por ahí fue Herodes, que era impuesto por los romanos y que ni siquiera era judío, como lo vimos en la clase pasada, era idumeo. Entonces, ahí se acabó con esto del Hijo de Dios, el rey, digamos. Pero es interesante que es al revés. El Hijo del Hombre es un ser divino y el Hijo del Rey, el Hijo de Dios es un ser humano que era el rey de turno. Bien, de esta época surge algo que se descubrió recién por allá por el año 1940 y algo, que es la biblioteca de Qumran, que es algo extraordinario, o sea, es realmente lo más entretenido y extraordinario que ha ocurrido en la ciencia bíblica, diría yo, en los últimos 10 siglos, ¿no? Que es que se encuentra por pura casualidad, porque a unos beduinos se le arrancó, que estaban llevando ¿cómo se llama? Un conjunto de cabritas a pastar, de cabras. Una se les perdió y la descubrieron en medio de una cueva. Encontraron que en esa cueva había unos jarrones con unas cosas muy raras. Y ahí vino una pelea gigantesca entre las autoridades para evitar que esto se perdiera, se saliera, lo destruyeran por mal manejo, ¿no? Porque eso de tener documentos antiguos era muy difícil, que acuérdense que eran pergaminos, o sea, como quien escribe en una hoja de choclo, más o menos, y que se puede descomponer muy fácil, y que si había aguantado 20 siglos, había que tratar de que no se echaran a perder por ningún motivo. Pero al final, bueno, primero el gobierno jordano, esto fue antes de la creación, poquito antes de la creación del Estado de Israel, tomó cartas en el asunto y trató de parar el saqueo ahí, y lo hizo bastante razonablemente. Y después el gobierno de Israel con mucho más énfasis, porque era parte de su historia, o sea, era algo que interesaba mucho para ellos. Y se ha podido conservar la mayoría de lo que estaba ahí. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, en un número grande de cuevas, por lo menos creo que son 14 o 15 cuevas, hay una serie de jarrones que tienen pergaminos, perdón, no es pergamino, papiros, pergaminos de origen animal, el papiro es de origen vegetal. Tienen papiros y que están sellados, los metieron en unos jarrones grandes y los sellaron con brea, una cosa por ese estilo, para que no entraran ratones, que se los comieran, etc. O sea, es un grupo de gente que intentó salvar poco antes de la destrucción de Jerusalén, poco antes del año 70 después de Cristo, cuando ahí no quedó piedra sobre piedra y echaron a todos y mataron casi a todos los judíos que vivían ahí, intentó salvar la cultura judía. Es algo extraordinario. O sea, me imagino hoy día, bueno, se dio algo también en París, ¿no es cierto? Que intentaron salvar los museos de los bombardeos alemanes en cavernas, qué sé yo, que París está lleno de túneles por debajo. Pero bueno, es notable cómo una civilización y una cultura trata de salvar su historia, de salvar su cultura. Y en algo así como 14, 15 cuevas las llenaron de estos jarrones, todos tapados con brea,
pensando que en el futuro, cuando pasara el peligro, los iban a poder rescatar y volver a usar de nuevo. Bueno, se les olvidó, parece. No pudieron nunca volver porque no les dejó el Imperio Romano por siglos. Después tampoco les dejó el resto del mundo. Y se les olvidó esto, esta historia. Entonces, cuando por allá por el 1940 y algo, o 1950 y poco, empezaron a descubrir estas cosas, primero encontraron que se podían rescatar muchísimos documentos, porque ahí se habían conservado bastante bien estos papiros, en aquellas partes en que no se habían roto los jarrones, o sea que habían quedado sellados, porque no habían llegado ratones, ni hongos, ni nada. Incluso en aquello que se habían roto un poco el sello, los fragmentos eran grandes, se podían rescatar muchos fragmentos muy interesantes, porque ahí es una sequedad total. Parece que el enemigo más grande de los papiros son los hongos, y los hongos se crean por la humedad, y basta un poco de humedad para que se críen hongos. Bueno, como ahí el ambiente del desierto es como el desierto de Atacama, es de una sequedad total, parece que ahí no había hongo. Entonces se conservaron estos documentos. Ahora, Perdón, ¿sí? ¿estas vasijas son de greda? De greda. Puedo meter basa, yo soy restauradora y Sí. en el desierto y además el jarrón de greda sellado con brea, los hongos ahí no tienen ni una chance. Claro, sí, eso es. Pero Bueno, la brea es un gracias, factor Isabel. importante. Gracias, Isabel. Pero, ¿cuál fue lo extraordinario ahí? Bueno, que tenemos escritos de más o menos entre el año 200 antes de Cristo y el 70 después de Cristo. Las copias que tenemos ahí. Eso no quiere decir que esos escritos no sean originales mucho antes, como hay libros, como la Biblia, por ejemplo, como la Torá, que está en varias copias. Pero la copia que tenemos, no sabemos de cuándo se escribió exactamente, pero con el carbono 14 y todas esas cosas, sabemos que lo que enterraron esta gente ahí fue escrito entre el año 200 antes de Cristo y el año 70 después de Cristo, porque después se destruyó todo lo que los romanos pillaron. O sea, son 250 años, pudiéramos decir así, en que tenemos escritos bastante bien conservados. Bueno, ¿qué teníamos antes del descubrimiento de Qumran? Los escritos más antiguos judíos, ya sea del Antiguo Testamento o de libros fuera del Antiguo Testamento, como Enoch y todo esto, eran del año 1100 después de Cristo. O sea, 1000 años posteriores, o 1200 años posteriores. Entonces, esto es extraordinario, porque nos permite comparar los textos habituales de nuestras Biblias antiguas, o sea, las que estaban escritas antes del año 1950, con originales 1000 años más antiguos. Y podemos ver cuán buena fue la labor de los copistas durante esos 1000 años. Porque eso es muy importante. El copista es un ser humano, ¿no? Se puede quedar dormido, se puede saltar una línea porque no se dio cuenta, se puede copiar mal una palabra porque estaba con mala caligrafía, el original, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la investigación que ha venido ocurriendo después de que se descubrieron y se publicaron en microfilm primero, todos estos fragmentos, que eso es lo más rápido que se hizo más o menos en 20 años. O sea, ya por el 1960 ya estaba todo publicado en microfilm. De los originales, así fue, copiados nomás, fotocopiados, nada de investigar mucho más. Primero para que sobrevivieran si se volvían a destruir estas cosas con los hongos que iban a aparecer, o pasar a cualquier cosa, guerras, en fin. Acuérdense que esto estaba en un lugar bastante bélico. Entonces teníamos originales 1000 años antes. Y los expertos, liderados mucho por judíos, pero también por cristianos, porque se hizo un asunto bastante ecuménico ahí, porque a todos les interesaba saber, bueno, veamos. Llegaron a la conclusión que en realidad la calidad de los copistas
en esos 1000 años nuevos que se agregaban a la historia de los manuscritos habían sido extraordinarias. Los errores eran mínimos, mínimos, y no eran errores que alteraran el mensaje teológico. Eran errores de detalle o cosas por el estilo. Pero se encontraron también cosas muy interesantes, más interesantes aún. Se encontraron, yo les he explicado que justo antes de Cristo existían dos fuentes bíblicas que dieron origen, lo vimos cuando vimos el canon, ¿se acuerdan? La Biblia hebrea, que era la que estaba en Jerusalén, que estaba todo escrito en hebreo, y la Biblia que habían traducido los judíos de Alejandría, que es la Biblia de los 70. Bueno, la Biblia de los 70, judía de los 70, porque está en griego, habíamos dicho también que tenía como 7 u 8 libros más, que teníamos la copia en griego nomás, porque vienen de la traducción esta de los 70, y que siempre había duda de, bueno, ¿fueron escritos originalmente en hebreo y los 70 lo tradujeron? ¿O de partida ya fueron escritos en griego y se conocían solamente en Alejandría? Bueno, hemos encontrado fragmentos de esos 7 u 8 libros adicionales de la Biblia judía griega en hebreo o en arameo. Fragmentos nomás, no completos. O sea que efectivamente esos libros, la mayoría de ellos, hay alguno que no está, pero la mayoría de los 7 u 8 que están solamente en la traducción de los 70, fueron originalmente escritos en lengua semítica y fueron traducidas en Alejandría al griego. Y como no los aceptaron en el canon los judíos de Jerusalén, esos libros, esos manuscritos originales semíticos, en hebreo, en arameo, de esos 6 o 7 libros, 8 libros, se perdieron, pero aparecieron de nuevo fragmentariamente en Qumran. O sea, se sabe que existieron. Y eso es muy interesante. Y eso es muy interesante porque muestra un poco el conocimiento de la historia de lo que pasaba. Y también se descubrieron algunas cosas que siempre habían llamado la atención. Por ejemplo, el libro de Daniel, el libro de Esther, sobre todo el de Daniel, en la traducción de los 70, es más largo que el mismo libro de Daniel en la versión original del que tenemos de la Biblia hebrea. Bueno, también aparecieron fragmentos de esas cosas más largas que tiene la traducción de los 70 en hebreo. Entonces, no es como se pensaba, incluso también por gente muy sabia en esto, como San Jerónimo, por ejemplo, que en la traducción de los 70 le han agregado cosas al libro de Daniel, sino que existían efectivamente una fuente hebrea larga de Daniel en hebreo y una fuente del libro de Daniel breve en hebreo. Y que en Jerusalén escogieron como revelada la versión original en hebreo breve. Y los de Alejandría escogieron para traducirla al griego como revelada la versión del Daniel en hebreo más larga. O sea, ahí se permite ver la forma histórica, como se fue tratando de hacer sobrevivir esta tradición, esta revelación que originalmente era tradición oral, como lo habíamos dicho, judía, en un lado y en el otro, pero de buena fe en ambas partes, nada que uno haya querido inventar cosas y el otro no, etc. Y la otra cosa que aportan los textos de Qumran, que son también muy interesantes, es que se han encontrado un montón de libros que eran comunes en los judíos piadosos de esa época, que no están en la Biblia y que no se conocían, que habían sido comidos por los ratones, ¿no?, en todo este tiempo, en otras copias que debe haber habido en Jerusalén, en Israel en general, y que con la catástrofe esto del año 70 y las guerras que prácticamente diezmaron al pueblo de Israel y lo dispersaron por el mundo,
quedaron botados ahí en Jerusalén estos libros en las ruinas de las casas y se las comieron los ratones o la destrucción de los romanos. O sea, se encontraron muchos libros muy bonitos, muy interesantes de esa época, que se sabía que habían existido porque había referencias de ellos en otros textos más modernos, del siglo II, por ejemplo, escritores judíos del siglo II que decían, como sale en tal libro, esto. O padres de la iglesia judeo-cristiana del siglo II también que los mencionaban, pero que no se tenía idea de qué se trataban estos libros. Bueno, aparecieron fragmentos de esos libros. Entonces, hay una serie de descubrimientos nuevos que son muy interesantes. ¿Y cuál es el género literario de muchos de estos libros que eran desconocidos? Son muy interesantes porque son comentarios a la Biblia. O sea, son como apuntes de clase o lo que ustedes quieran, de predicadores que explicaban la Sagrada Escritura a los judíos de la época, ya sean judíos cristianos o judíos no cristianos. Y esos son los que se llaman en hebreo, para que ustedes vayan adquiriendo los conceptos, los pesher. El pesher, el plural es pesharim, son comentarios. Entonces hay el pesher del Génesis, o sea, el pesher del comentario del libro del Génesis, el pesher de Habacuc, por ejemplo, el comentario al libro de Habacuc, que es uno de los profetas que aparecen en la Biblia hebrea, o el pesher de Isaías, el comentario del libro de Isaías, de algún predicador famoso de la época, que hizo unos comentarios muy bonitos en sus predicaciones y algún alumno tomó copia, tomó nota y los escribió. Y esos pesher pueden haber varios de comentaristas diferentes que eran maestros de la ley en esa época. Entonces, el pesher en singular y pesharim significa el plural. O sea, hay muchos pesharim, eso es lo que hay que decir. ¿Y cuáles son los pesharim? El pesher de Habacuc, el pesher del Génesis, el pesher de Isaías, el pesher de Jeremías, cierto. Bueno, y además también habían libros de tipo piadoso de la comunidad de Qumran, porque esto no fue un sitio que vino de Jerusalén y los metieron todos en las cuevas y dijeron, ya, ahí estamos listos. No, esto se generó porque en la época esta de los descendientes de Judas Macabeo, que se habían corrompido de una manera extraordinaria y que llamaron, se acuerda, a Pompeyo para que dirimiera cuál tenía que ser el sumo sacerdote mediante coimas y cosas por el estilo. Bueno, en esa época hubo un grupo una comunidad que se llaman los esenios, de judíos piadosos, muy religiosos, una comunidad de hombres, mujeres y niños, que dijeron, mire, no se puede vivir en Jerusalén, porque vivir en Jerusalén es vivir en una ciudad corrupta, hasta los extremos. Entonces nos vamos a ir a vivir al desierto. Nos vamos a ir a vivir al desierto, vamos a establecer una comunidad ahí, vamos a hacer un poblado, y ahí por lo menos vamos a quedar fuera de todos estos corrupción que vemos día a día, y nuestros hijos podrán ser educados en la Torá y nos ayudaremos todos con todo, haciendo una comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y los restos de esa comunidad se encontraron, las cuevas están en unos cerros arriba, bien alejaditos, arriba donde están los manuscritos, para que los romanos no llegaran allá. Pero en el plano de ese desierto, empezaron a excavar y encontraron las ruinas de esa comunidad, un pequeño pueblo. Se hizo un convento, pero no era un convento, porque era donde vivían familias. ¿Y cómo se sabía que vivían familias? Bueno, porque al lado hay un cementerio y ahí hay cuerpos de hombres, mujeres, niños y de todos los que vivieron y murieron ahí. Entonces, en ese pueblito que hay ahí abajo, Qumran, vivieron esta gente por más de 100 años,
intercambiando noticias y novedades con Jerusalén, no eran desconocidos en la época del Señor. De hecho, Flavio Josefo, que es un historiador judío de la época, insinúa, porque no lo dice exactamente, porque nadie le preguntó, digamos, que lo escribiera, que efectivamente había comunidades en el desierto de este tipo, o sea, comunidades que habían arrancado de la corrupción, que vivían en una mentalidad muy apocalíptica, y que eran sabios, ¿no? Y estudiosos, y que por lo tanto copiaban todos estos documentos, que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y así se descubrieron estos documentos y hoy día ya se ha excavado bastante en la zona baja donde está el pueblo, la comunidad, y es bastante grande. Había muchas diferentes casas de familia, salas donde copiaban estos libros. Se han encontrado tinteros, restos de tinteros, restos de tinta. Incluso, como dice un gran investigador de esto, que se llama Adolfo Reutemann, que les voy a mandar un documentito de él, y que vino a Chile y que yo asistí a conferencias de él. Busquen en YouTube Adolfo Reutemann, pero después les mando algunos datos. Tiene la gran gracia que es judío de origen argentino, entonces se le entiende perfectamente cuando da conferencias en castellano. Más aún hoy día que tenemos papa argentino porque hablan exactamente igual. Che, mirá, y cosas por el estilo, bien simpático. Adolfo Reutemann, véanlo ustedes. Bueno, Adolfo Reutemann cuenta de que incluso en los dormitorios se encontró restos de pelos de los habitantes de esa época, digamos, ¿no? Ahí le han cortado el pelo para que no les quisiera mucho. Y lo curioso es que los pelos tenían piojos petrificados, o sea, se ha podido ver hasta esos detalles, piojos petrificados del pelo de la gente que vivía en Qumran en esa época. Bueno, entonces esto es un descubrimiento extraordinario porque cambió la perspectiva bíblica por allá en el año 60, cuando ya estaban estas cosas microfilmadas. Se microfilmó todo, no hay nada escondido, ¿no? Se han inventado unos cuentos que el Vaticano había escondido cosas, no sé, el Vaticano no tiene pito que tocar ahí. Esto lo agarró el Estado de Israel con todo derecho, en su territorio y además en su historia, y los israelitas saben defender bien sus derechos, los derechos que ellos piensan que tienen sobre cosas de su territorio. O sea, no. El Vaticano fue invitado, algunas personas, algunos sabios de ahí, como el padre de Vaux, que es un gran arqueólogo, que es muy honrado en Israel, ya murió, para que ayudara a estudiar esto. Y bueno, cambió la perspectiva. Por eso yo les digo muchas veces, una Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, que sea muy anterior a más o menos al año 2000 o 1990, mejor regalarla a un museo, porque los textos que ahora se basan en todas nuestras Biblias, sobre todo las católicas, tienen en consideración estos manuscritos antiguos, o sea, se basan en los manuscritos más antiguos. ¿Para qué basarse en los manuscritos que existían más antiguos de antes de esta época, que eran del año 1100 después de Cristo, si podemos tener manuscritos que son de 200 años antes de Cristo, del mismo libro, para hacer las traducciones? Todos estos, y para que vean, claro, para que vean esto que es así, todos estos textos han sido publicados en castellano, porque hay mucha gente que dice, no, es que están escondidos en la bodega del Vaticano. El Vaticano no tiene ni un documento Qumran. Si ustedes van a Jerusalén, vayan a una cosa que se llama el Santuario del Libro. El Santuario del Libro están todos los manuscritos antiguos que ha podido recolectarse el Estado de Israel, y ahí están todos los de Qumran. No falta ni uno. El Santuario del Libro, cuyo director es este señor que yo les acabo de recomendar, este judío argentino que vive allá en Israel prácticamente toda su vida, que se llama Adolfo Reutemann. Él es el director del Santuario del Libro.
Y por lo tanto ahí están todos publicados en microfilm, e incluso ahora los están empezando a poner todos en online, en el santuario del libro, para que cualquier persona pueda agarrar un manuscrito y traducirlo y verlo y ver cualquier duda que tenga. Y esto de hace muchos años está también publicado en castellano. Aquí les muestro. En este librito que yo compré hace como 20 años en la Feria del Libro. O sea, uno lo puede conseguir. Hoy día está medio agotado ya porque pasó de moda. Pero se puede conseguir. Se llaman Textos de Qumran. Y la traducción al castellano está hecha por uno de la gente que está en este comité de sabios, no sé si vive todavía, pero estaba en este comité de sabios. Yo creo que sí, que vive todavía este caballero. En el Santuario del Libro, que están a cargo de todas las traducciones y todas estas cosas. La traducción está a cargo al castellano de don Florentino García Martínez. Textos de Qumran. Ahí están todos. Y esto ya se publicó en castellano en 1992. Por eso que digo que es muy importante las Biblias que son ya cercanas al 2000. Ahora, antes de esto estaban publicadas en hebreo en muchas partes. Y los microfilms eran públicos. Pero en castellano, para que la lea el común de los mortales, y aquí están todos los manuscritos, todos. ¿Sí, María Cecilia? Don Juan Ignacio, existen, o sea, también hay acceso a esos otros libros paralelos espirituales que usted decía, ¿o no? Aquí están todos. No, pero como libros aparte, o eso, o están dentro de los documentos propios también de la Biblia y todo eso, todo mezclado. A ver, aquí este es lo que podríamos llamar este es lo que se llama un libro de fuentes, un libro primario. Quizás para el lector común es medio latero, porque está la transcripción exacta del manuscrito, o que puede ser un fragmento de un libro, ¿no? ¿Para qué? Para que una persona que quiera hacer una edición ya, para que la lea la gente, tenga la fuente de dónde sacar el material para esa edición. No sé si me entienden un poco. Porque Sí. aquí ocurre que, por ejemplo, el Pesher de Habacuc, por un ejemplo, que ese es bien interesante. Había 3 copias distintas, las cuales las 3 son fragmentarias. Entonces aquí están los 3 fragmentos. Entonces, cuando alguien lo edita para publicarlo para el lector común, lo que hace es superponerlos y componer una única copia tratando de que esté lo más posible del texto completo, que a veces se logre entre las 3 armar un texto completo y a veces no, pero por lo menos ya lo más completo posible, ¿me entiendes tú? O sea, aquí está la fuente, tal como está. De ahí ha habido un montón de gente que ha agarrado esto en los diversos idiomas, porque para este libro también existe en inglés, para los ingleses, para los americanos, para los alemanes, para los franceses, para todo. Y por supuesto para los judíos en hebreo. Entonces... Ya, pero estos libros espirituales son, por ejemplo, voy a inventar una cosa que es a destiempo para nosotros. ¿Es un libro espiritual de una lectura de un santo o es un libro espiritual lleno de oraciones? Estoy hay de divagando. todo. Hay de todo. Hay comentarios a los salmos. Por ejemplo, hay un libro bien interesante que son los Salmos de Salomón. Y ahí están los fragmentos, pero se pueden encontrar en muchas partes. Y estos Salmos de Salomón son inspirados en los de David, o sea, no son canónicos, digámoslo así, pero son en la misma onda. Y tú lo puedes usar para oraciones, indudablemente, ningún problema. Y así hay muchas cosas, hay de todos los géneros. Pero hay oraciones de esa época, así como el Acordaos de nosotros, sí, o el Ave María, o... Sí, de la época del Antiguo Testamento, sí, los Salmos de Salomón es bastante claro. Y hay salmos sueltos también. Acuérdate que salmo significa oración de alabanza. Pero los salmos... Sí, pero fuera de los salmos que de alguna forma nosotros también los tenemos como heredados. Oraciones aparte, así como el Padre Nuestro, el Acordados, el Ave María, el bendito sea tu pureza. Cálmate. Estoy inventando. Me estáis entendiendo mal. Salmo significa oraciones. Entonces, que hayan salmos, lo que está diciendo lo que tú dices.
No es que sean los salmos que aparecen solamente en el Antiguo Testamento, están. Pero hay muchos otros salmos también, que eso significa muchas otras oraciones, que eran oraciones que la gente rezaba en esos momentos, que no están en la Biblia, pero que las puede rezar cualquiera, digamos. Efectivamente, en eso tienes razón. Ya, gracias. Aquí en la página 120, hay una foto que no sé si se ve bien, pero que muestra el trabajo, perdónenme la expresión, de chinos que tuvieron que hacer esta comisión de sabios, en que había judíos, había católicos, como el padre de Bo, o Florentino García Martínez. Si ustedes se fijan, lo que hicieron es agarrar los fragmentos que estaban en una misma jarra, no sé si se ve bien, y ponerla en estos mesones enormes, como quien pone un puzzle, tratando de ponerlo en una posición de tal manera, porque eran fragmentos nomás, que se pudiera armar un texto. Y ahí estuvieron años viendo cómo se podían ordenar estas cosas para que saliera un texto. Porque el asunto en un puzzle que ustedes arman, de estos puzzles que uno armaba cuando chico, es re fácil porque las piezas encajan. Las piezas encajan, entonces es cuestión de buscar qué pieza encaja con esta, qué sé yo, todo lo demás, y uno arma el puzzle, aunque no tenga idea de cuál es el contenido del puzzle. Pero aquí las piezas no encajan, porque los ratones se comen las piezas en forma aleatoria cada fragmento, y los hongos también. Entonces no es cuestión de agarrar esta pieza, esta pieza encaja aquí con esta, no. Es cuestión de ver por el contenido del texto que está puesto. Este es de Isaías. Sí, y este es el capítulo 5 de Isaías. Y esta otra también es el capítulo 5 de Isaías. Mira, sí, más o menos, si las ponemos a 5 centímetros, encajan, porque aquí le faltan estas palabras entre medio, pero como tenemos el libro de Isaías normal, podemos decir ya. Y ahí van armando esta cosa. Bueno, eso es endiabladamente difícil, pero ayuda mucho si tú conoces el texto. Pero si descubres un libro nuevo, ¿cómo diablos lo haces? Si no sabes el texto que tenía originalmente. Bueno, por eso que esta cosa demoró años. Hay gente que dice es que se guardaron los fragmentos. No, nadie se guardó nada. Lo que pasa es que eso se publicó como fotocopia, así, al tiro. Pero armar el puzzle, sobre todo de libros que uno no conoce, que por primera vez aparecieron, es muy difícil, porque como les digo, las piezas del puzzle no encajan porque se comieron los ratones las diferentes piezas y se comieron los bordes. Entonces no hay manera de hacerlo encajar. Y la única manera es tratar de entender el contenido de acuerdo a la historia de la época. Esto parece que es una oración, ya. Entonces la encajamos así más o menos, qué sé yo, etc. No, pero no calza, porque fíjate, aquí usan un verbo que todavía no era muy común usarlo con este otro verbo que aparece acá. Bueno, entonces quiere decir que esto lo sacamos y lo ponemos por acá abajo, qué sé yo, cosas de ese tipo. Hasta que al final arman el texto. Eso no hace Florentino García Martínez en ese libro. Lo que hace Florentino García Martínez en este libro es mostrar los fragmentos tal como son, para que el trabajo ese de armar el puzzle lo pueda hacer cualquier persona que tenga los conocimientos adecuados y pueda haber un poco de competencia. O sea, puede ser que Juanito Pérez, en castellano, arme el libro, que sea del Salmo número 20 de Salomón, esa oración, mejor de la forma que la armó John, no sé cuántito, en inglés 5 años atrás. ¿Por qué? Porque encaja mejor aquí, bla. Esa es la pega de segundo nivel. La primera pega fue esa, publicarlos como son. Y la segunda pega es armar todo este puzzle de tal manera que se pueda reconstituir los diversos libros. Trabajo de chino. ¿Les quedó claro? Espero. Ya, sigamos porque tenemos muchas cosas que ver todavía. Les voy a mandar algunos textos cortos de 4 o 5 páginas metidos en un PDF sobre la historia de Qumran. Son muy entretenidos. Léanlo, van a disfrutar, lo van a encontrar muy simpático y se van a dar cuenta el tremendo trabajo que está haciendo esta gente y que no hay ningún gato encerrado ni ninguna cosa. No hay nada del Nuevo Testamento, no hay nada del Nuevo Testamento en Qumran. Nada del cristianismo, nada.
son literatura judía pura, ¿no? De más o menos entre el 200 y el antes de Cristo del año 70. No hay nada que enuncie ni siquiera ninguna idea del Nuevo Testamento, ni a Jesucristo, ni a nada. Es Antiguo Testamento puro, y eso es muy importante tenerlo claro. Veamos el asunto de la verdad en la Biblia ahora. Eso lo vimos en el curso del Nuevo Testamento, pero conviene verlo ahora. Nosotros tenemos que dejar de lado el concepto de verdad, como lo tenemos pensado en la edad moderna, ¿no es cierto? En que estos verdaderos sí tienen una lógica racional. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, decimos a un niño hoy día, oye, 2 más 2 son 4, ¿es cierto o no es cierto? Sí, muéstramelo. Bueno, va a agarrar 2 piedrecitas, después va a agarrar otras 2 piedrecitas, y va a decir, si las contamos, ahora hay 1, 2, 3, 4. Punto. Bueno, el concepto de verdad que existía en la época bíblica, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento también, era muy distinto, porque era relativo a la gente. O sea, ese niño que hoy día, en moderno, nos demuestra que 2 más 2 son 4 de una forma absolutamente racional y experimental, si le hubiéramos hecho la misma pregunta en la época bíblica, nos habría dicho, ¿por qué 2 más 2 son 4? Muy simple, porque mi maestro así me lo dijo. O sea, la verdad era relacionada con el prestigio de sabiduría de la persona que lo decía. Nadie se complicaba el cerebro buscando una explicación científica. No. La verdad era signo de confianza, no de una certeza experimental, sino signo de confianza en alguien. Y ese es el concepto que tenemos que tener muy claro, que permea toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que sale en la Biblia, los relatos, es verdad porque es una muestra de confianza en que el que lo escribió transcribió realmente y en forma fiel la revelación de Dios en algún momento de la historia de Israel, lo que Dios había revelado en ese momento. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, porque la comunidad que existía en ese momento no le cupo ninguna duda que eso efectivamente, tal como lo decía ahí, era algo de la sabiduría de Dios. Por eso que la verdad en Israel está muy relacionada con la palabra de Dios, porque a Dios se le tiene la máxima confianza. Si esto es algo que Dios reveló a través de un profeta, no voy a repetir el profetismo entero de nuevo, porque ya lo vimos eso. Si en ese momento eso que se escribió se tenía la confianza que había sido transmitido por la revelación de un profeta, y la comunidad así lo decía, porque lo había oído siempre decir de esa manera por a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos, eso era verdad. Por eso que tenemos que tener claro de que no es lógico empezar a analizar el Antiguo Testamento y el Nuevo también, en muchos aspectos, de acuerdo a criterios de cómo hoy día se hacen las historias de los estados en forma política, porque no era la intención. O sea, si David ganó a los ¿no? ¿Con quién peleaba? A los amorreos, no sé, o lo que sea, en tal lugar, en una batalla, o en otro lugar, como dicen en la historia moderna, porque han encontrado ahí, qué sé yo, restos arqueológicos de carros destruidos, cosas por el estilo, no tiene ninguna importancia esa descoordinación entre esa arqueología y lo que dice la Biblia. Porque el autor de ese texto bíblico no tuvo ningún interés en hacer un libro sobre arqueología. Lo que tuvo interés
fue en relatar el hecho religioso que motivó a David a dar esa batalla en ese lugar, en cualquier lugar que haya sido, o cercano, o por ahí cerca, da lo mismo. Por eso que puede haber hechos históricos que arqueológicamente se han encontrado muy importantes en la historia política de Israel que no salen en la Biblia. Y no salen en la Biblia, ¿por qué? Porque Dios no actuó ahí, según el criterio ese que les acabo de decir. En cambio, hay hechos que desde el punto de vista arqueológico no tienen ninguna importancia, sin embargo, que en la Biblia aparecen relatados con gran profusión de páginas. ¿Y por qué? Porque ahí se vio claro la mano de Dios, la mano de Yahvé, en los profetas, por ejemplo. Por lo tanto, hay que mirar la verdad en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, desde ese punto de vista. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, para que ustedes le vean que es el mismo caso. Las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo se dicen que se hizo, el Señor las explicó en un monte. Y esa misma bienaventuranza en el Evangelio de San Lucas muestra que no estaba en un monte, estaba en un llano, en un valle. Te van a decir algunos críticos ahí, ¿no? Ateos militantes, como digo yo. ¿Ven? Puro cuento. No hay coordinación. No. El interés de ambos evangelistas es mostrar el contenido de la bienaventuranza. ¿Dónde fue? Nada, lo mismo. Además que dónde fue, ¿quién le afirma también que el Señor predicó las bienaventuranzas una sola vez? Las puede haber predicado muchas veces, porque era algo que él, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista revelatorio, le interesaba mucho remachar. No tenía ninguna importancia dónde, si en un monte o en un llano, o en un valle. Pero eran 8 consejos que a él le importaba mucho remachar. Por lo tanto, es muy probable que lo haya predicado muchas veces. Alguna vez en un monte y alguna vez en un valle. Y que los dos evangelistas, a pesar que lo muestran de una forma distinta, los dos tengan razón. Uno recogió la predicación en el monte, el otro recogió la predicación en el valle. Bueno, lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. Es el mensaje religioso el que importa, el mensaje que se supone revelado. ¿Y por qué se supone revelado? Bueno, porque la sabiduría de la comunidad, lo que vieron de sus padres, lo que vieron de sus abuelos, lo que vieron de sus bisabuelos, lo que vieron de sus tatarabuelos, así lo afirma. Eso un profeta lo dijo de esa manera. Ahora, esa realización de la verdad que nos relatan en el Antiguo Testamento, que siempre se cumple, ustedes van a ver que siempre se cumple. Puede ser de cumplimiento rápido o puede ser que en el mismo texto se diga de cumplimiento futuro. En el caso de Jonás, que lo he visitado tantas veces, digamos, ¿no es cierto? Se dice, bueno, si no se convierten en 30 días voy a destruir Nínive. Bueno, a los 30 días se supo que se habían convertido, por lo tanto no se destruyó Nínive. O el caso de la curación del leproso Naamán, también se curó rápidamente. Pero hay otros casos, ¿no es cierto?, que este mensaje revelado, como el caso de la Apocalíptica, se dice claramente que va a ocurrir al fin de los tiempos. Por lo tanto, todavía no se ha cumplido, pero el mensaje está. El mensaje está. Y el mensaje también la comunidad certifica que efectivamente ese visionario lo dijo así, porque sus padres lo han dicho, sus abuelos lo han dicho, etcétera, etcétera. Y la fidelidad a esa verdad revelada en esa época era tremenda. O sea, una enseñanza tergiversada en una tribu se consideraba ya, pero la traición más grande a la tribu. O sea, si mi maestro de mi propia tribu lo dijo, es así. ¿Y por qué? Porque a su vez, cuando él era niño, el maestro que había en esa tribu también se lo dijo así. Y a su vez, porque, etcétera, etcétera, etcétera. La cadena llega hasta el origen.
la lealtad de la tribu, en la tribu, era algo impensable que se pudiera quebrar. Y el traidor más grande, el que rompía esa lealtad. Es un concepto que nosotros no tenemos porque hemos perdido el sentido de pertenencia a una tribu. Pero en esa época era lo normal. Hoy día quizá la única cosa más o menos parecida, pero con rasgos de violencia que no son propios de la época de que estábamos hablando, son las barras bravas, ¿no es cierto? Alguien de la barra del Colo-Colo que aparezca por ahí vitoreando a la Universidad de Chile, perdón, don Fernando, lo masacran. Bueno, lo mismo podía ocurrir en esa época, digamos, pero con menos violencia. Alguien de una tribu judía que negara o que tergiversara el mensaje aprendido de los sabios de la tribu, que eran los ancianos, como vimos en los libros sapienciales, se consideraba pero una traición horrorosa. Entonces, la verdad está relacionada a esa forma de mirarla, no a mirarla desde el punto de vista experimental. Eso hay que tenerlo claro. Por eso que hablamos de la famosa pedagogía divina en el Antiguo Testamento, de esta historia de la salvación que se va transmitiendo de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos, con un sentido de lealtad tremendo. Y por eso que nosotros tenemos que entender la Biblia, y en el Antiguo Testamento fundamentalmente, esto será más importante, porque es más tiempo, pero tenemos que entenderla viendo qué es lo que se quiso decir en ese momento. Lo primero que tenemos que ver es qué se quiso decir en ese momento. Y cuando eso lo tenemos claro, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, precisamente en la clase agregada, esta que les voy a dar, con qué herramientas llegamos a saber qué es lo que se quiso decir en ese momento. Cuando ya tenemos eso claro, tenemos que ver, bueno, ¿y eso qué nos dice hoy en nuestras circunstancias? No es al revés, como hay en una interpretación muy literalista de la Biblia que tienen algunos hermanos evangélicos pentecostales. Ah, mira, aquí dice eso, por lo tanto, eso es así. Mira, los mormones tuvieron este problema mucho tiempo. Moisés tenía varias mujeres. Jacob tenía varias mujeres. Isaac tenía varias mujeres. Abraham tenía varias mujeres. No eran muchas, eran realmente las que él amaba, eso es cierto, eran 3, 4, no más que esas. Por lo tanto, la poligamia es válida. Y hasta menos de 80 años atrás, los mormones eran Mónica, hay unas sillas ahí, ¿eh? Eran poligámicos. Eran poligámicos. ¿Por qué? Porque la entendían de una forma literal. No es así. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder entender bien la Biblia es primero investigar qué se quiso decir originalmente en esa época y por qué se dijo así. Y ahora ver cómo aplica hacia nosotros. En esa época se permitía la poligamia por varias razones, ¿no es cierto? Por la mortandad infantil, ese era el punto más importante por la cual se permitía la poligamia. Pero la poligamia realmente de personas que el patriarca las amara, no poligamia en el sentido como Salomón, que fue muy criticada en tiempos bíblicos y fue considerada muy pecaminosa. No era tener 400 o 600 mujeres, no era tener un harem, no, era tener 2, por ejemplo, como tenía Abraham, o era tener, creo que fueron 4 la de Jacob, o 2 la de Isaac, qué sé yo. O sea, para evitar la mortalidad infantil y la mortalidad materna en el parto. Jacob tuvo 4, pero también se le murieron algunas en parto. Entonces, esa era la razón. Y ahora tenemos que ver, bueno, ¿y esta razón es válida hoy día? No. Y lo dijo claramente Jesucristo que no era válida. Ahora, esta pedagogía divina se cierra con la venida de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret es ya, tal como dicen los mismos textos bíblicos y como anuncia el Antiguo Testamento, lo hemos visto claramente en este curso,
es la encarnación de la palabra de Dios, o sea, la encarnación, es Dios traducido a una persona humana para que en esa enseñanza de Jesucristo veamos a Dios tal cual es, como ser humano, sí, traducido a ser humano, pero como tal cual es. Por lo tanto, ya no puede haber una nueva revelación, porque en ese caso quiere decir que Cristo no sería verdadero Dios y verdadero ser humano al mismo tiempo. Al mostrársenos así, traducido a ser humano, la divinidad ya nos dijo todo lo que teníamos que decir. Ahora nos dijo no necesariamente hablando, sino nos dijo con su ejemplo, con su historia de vida, de vida, no de deber, sino la historia de su vida, y además con lo que dijo y la forma en que actuó. ¿Ya? Ahora, pero eso trae también varias consecuencias que son muy importantes, que la vamos a ver en detalle en la próxima clase. Que es que esta historia de la salvación, que es una revelación progresiva, pedagógica, desde la época de Abraham, que es la más antigua, hasta la época de Cristo, que es la más moderna, debe entenderse como toda revelación, como todo evento progresivo, de acuerdo a lo que ilumina el final. O sea, no es que la poligamia de Jacob contradiga la monogamia de Jesucristo, que predica Jesucristo, sino que es al revés. La monogamia que nos predica Jesucristo ilumina por qué razón se predicó la poligamia en la época de Jacob. O sea, esta pedagogía divina que se va acercando cada vez más a una forma definitiva y que se llama pedagogía precisamente porque se va revelando de una forma a que el pueblo en esa época la pueda entender. En la época de Jacob una monogamia estricta no hubiera sido comprensible ni posible, pero en la época de Cristo sí. Les pongo el ejemplo de la poligamia y la monogamia, como podría poner tantos otros. Entonces, eso se saca como conclusión que no podemos entender un concepto teológico de la revelación solamente en base a un solo libro del Antiguo Testamento. Lo que podemos entender, lo que nos dice ese libro del Antiguo Testamento frente a ese tema de la revelación, es lo que en ese momento se le exigió a la humanidad. Pero más adelante eso puede haber sido perfeccionado. No va a ser contradecido, sino que va a ser perfeccionado. Vuelvo en el caso de la moral, que se lo he explicado muchas veces. En la época de Abraham, la regla moral era la ley del talión, que no es una ley de venganza, sino que lo que nos dice es que el castigo a un delito no puede ser superior al mismo delito. O sea, es un freno. Si a ti te sacan un diente, lo máximo que le puedes hacer al otro, al que te lo hizo, es castigarlo sacándole un diente. No lo puedes matar en venganza. Eso es lo que está diciendo la ley del talión. Por lo tanto, es una ley buena, es una ley para la época que el ser humano venía saliendo de las cavernas, es una ley muy buena. Pero pasan 500 años y viene la época de Moisés, y ya esa ley no basta. Y vienen los 10 mandamientos, que es algo mucho más perfeccionado, indudablemente. ¿Significa eso que la ley del talión dejó de ser válida? No. Sí, porque en los 10 mandamientos incluyen también la ley del talión. O sea, si tú cumples los 10 mandamientos, de acuerdo a lo que dicen, con buen espíritu, no vas a caer en los problemas que pasaban en la época de Abraham de una venganza desmesurada. No. Los 10 mandamientos la incluyen. Pero después pasan 1200 años y viene Jesucristo y nos dice, oye, la moral ahora es la de las bienaventuranzas, que es un cambio radical. Porque en los 10 mandamientos nos decían lo que debemos o no debemos hacer. O sea, el verbo hacer, to be. No, perdón, to do. Como dicen los gringos. Y cuando llegamos a la bienaventuranza nos dicen, mira, no es solamente lo que tú hagas o lo que tú no hagas. Lo importante para la moral es cómo tú eres. Cómo tú eres.
to be, no to do, to be. Ahora, ¿y significa eso que ya no sirven los mandamientos? Sí, sí sirven mucho. Porque si tú actúas como dicen las bienaventuranzas, automáticamente vas a cumplir con los 10 mandamientos. Pero las bienaventuranzas te exigen mucho más. Porque no solamente te exigen lo que tú hagas o lo que tú no hagas, te exigen cómo debes ser. Tal como los 10 mandamientos te exigen mucho más que la ley del talión, porque te detallan muchas cosas que tú no debes hacer. Entonces, eso es lo que se desprende de esta pedagogía divina, de esta historia de la salvación. ¿Ya? Ningún libro del Antiguo Testamento en cosas de moral es autosoportante. Tienen que ver, siempre hay que ver qué más adelante se dice sobre el mismo tema. Porque en el fondo, el Nuevo Testamento, la revelación de Cristo, se apoya en el Antiguo, pero la ilumina, le da su verdadero sentido. Y en eso, fíjense, lo vamos a ver en la próxima clase. No hay tanta diferencia entre los judíos y los actuales y los cristianos. La diferencia está en que ellos esperan que este Mesías va a iluminar todo lo que han dicho en el Antiguo Testamento cuando venga, porque para ellos no ha venido, pero la idea de fondo es menos la misma. Bien. Don Juan Ignacio, sí. Estoy un poquito perdida. A ver, a lo mejor me confundí. David es después de Moisés, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí. Ya, y Salomón obviamente también porque es el hijo. Sí. Entonces ya existían los 10 mandamientos. Sí, claro, y los violaron abiertamente. Y los violaron. Ah, ya. Los violaron abiertamente. O sea, los sabían y los pasaron a llevar por lo menos la parte de la poligamia. Claro, y por eso que los profetas, si tú lees bien a los profetas de esa época, Elías, Eliseo y todo eso, se lo echan en cara, pero de una manera fuertísima. Sí. Buena la pregunta. Entonces, tenemos que entender bien al hablar de la verdad de la Biblia en esta progresión pedagógica de una historia que ocurre. Esto es totalmente distinto que los musulmanes, por ejemplo. Los musulmanes también tienen un libro revelado. Mucha gente dice, bueno, es lo mismo. Unos creen en el Corán, otros creen en la Biblia. No es tan fácil. Porque para los musulmanes, en realidad históricamente se ha visto que no es así tampoco, pero es lo que ellos creen. Y hay que respetar lo que ellos creen. El Corán le fue revelado y dictado a Mahoma en una sola noche por el arcángel Gabriel. Se le apareció Gabriel, le dictó, Mahoma tomó nota y en una sola noche se escribió el Corán. Entonces el Corán para ellos es una foto, es una verdadera foto. En cambio, para nosotros la Biblia no es una foto, es una película que comienza con Abraham y termina con el Apocalipsis de San Juan, que refleja la enseñanza de Cristo. Entonces, nosotros al entenderlo como una película, podemos efectivamente darle un sentido a una serie de cosas medio barbáricas que aparecen en el Antiguo Testamento, sobre todo en la fuente yavista inicial. Porque decimos, bueno, eso era la época. El ser humano venía saliendo de las cavernas, no le podía exigir más. Esas cosas que parecen bastante barbáricas en el libro de Josué, por ejemplo, nosotros las tenemos que comparar con los libros de otras potencias religiosas de la época, escritos más o menos en la misma época, como ser, por ejemplo, los libros de los asirios, el Enuma Elish o la epopeya de Gilgamesh. Y si vemos lo que decían los asirios en esa época y lo comparamos con esas cosas barbáricas de Josué, vamos a ver que Josué era un ángel maravilloso al lado de las barbaridades que se hacían en los libros religiosos asirios de la misma época. O sea, el progreso tenemos que compararlo en cosas contemporáneas, no en cosas que como se hacen hoy día. ¿Por qué? Porque evidentemente en ninguna parte de la Biblia dice que haya que hacer lo que hacía Josué en esa época en el día de hoy. Al contrario, en esa pedagogía divina se va viendo que eso fue mal. Por eso que se escribieron las fuentes deuteronómicas y las fuentes sacerdotales que atenuaron fuertemente ese yavismo medio barbárico. Pero cuando se escribió ese yavismo medio barbárico, lo que había en el mundo cercano era atroz, mucho peor.
mucho peor. O sea, significó efectivamente una mejoría dentro de lo que podía entender la humanidad en esa época. Bien, ahora, ¿qué pasó después? Después de la Biblia. Bueno, desgraciadamente, cuando se destruyó Jerusalén y se dispersó el conocimiento que tenía nuestra iglesia de la mentalidad judía, y se acabó eso, y empezó la iglesia a basarse fundamentalmente en la filosofía griega, se olvidó este concepto de verdad, se olvidó totalmente. Y eso fue muy grave, eso fue muy grave, porque se empezó a entender la Biblia, como se lo entienden, les digo yo, muchos hoy día, muchos evangélicos pentecostales, en una forma como entienden los musulmanes el Islam. Todo ahí está inspirado por Dios, cada frasecita es palabra de Dios y se entiende perfectamente cómo se lee hoy. Y apareció un concepto que ha sido bien poco feliz, de la inerrancia bíblica. O sea, que la Biblia no puede errar. Si la Biblia dice que Jesús predicó, qué sé yo, cual tal cosa, la palabra del hijo pródigo debajo de una higuera, era la higuera. Y esa higuera tiene importancia, porque si lo hubiera predicado bajo un manzano, a lo mejor no hubiera tenido la importancia. Qué sé yo, cosas tonteras de ese tipo. Y eso se llegó incluso a grandes teólogos como Melchor Cano, que vivió de 1509 al 1560, y que trajo una serie de barbaridades como la condena a Galileo, cosas por el estilo. La condena a Galileo se dijo porque que era absolutamente herético pensar de que la Tierra giraba alrededor del Sol, por la razón de que en la Biblia decía claramente que el ser humano era el rey de la creación, cosa que no aparece en ninguna parte, pero así se pensaba. Y por lo tanto el rey de la creación no podía estar en un planeta pequeño ahí que giraba en torno del Sol. No, la Tierra tenía que ser el centro del universo. ¿Por qué? Porque ahí vivía el ser humano, que era la cumbre de la creación. Bueno, gracias a Dios, un papa con un poco más de criterio que la Inquisición dijo, ok, ya está bien, ya. Que Galileo no siga predicando eso, pero dejémoslo tranquilo, y no pasó nada más. Pero si hubiera caído en manos de un papa menos ilustrado o en la Inquisición tradicional que existía en otros países, capacito que lo hubieran quemado en la hoguera al pobre Galileo. Pero creo que igual lo excomulgaron. No. Le Galileo, le prohibieron enseñar esas doctrinas perniciosas nomás. Pero para Callao, con sus amigos astrónomos, seguía diciendo lo mismo. Nunca se retractó Galileo. Pues el Papa los papas tienen alguna ayuda del Espíritu Santo, se dio cuenta que era una barbaridad. Pero la condena que pidió el fiscal, como decimos hoy día, era mucho más atroz. Ahora, sin embargo, ya San Agustín había dicho de que esto no era así. San Agustín en el siglo V, fíjense, de que la Biblia no está hecha para formar científicos, sino que la Biblia está hecha para formar cristianos. Y esas palabras son muy sabias, pero nadie le hizo caso. El primero que empezó a hacer caso de esto fue el Papa León XIII, fíjense, en 1893, que dijo que efectivamente, la Biblia lo que quiere es, lo que muestra es la enseñanza para ser buenos cristianos, pero no se atrevió a seguir más allá. Por lo tanto, eso de la inerrancia no lo condenó, porque la opinión de toda la facultad de teología en ese momento era en contra de lo que dijo León XIII. Pero por lo menos puso el pie ya en ese asunto. La enseñanza para ser buenos cristianos es lo que importa en el estudio bíblico. Y eso siguió también habiendo mucha rebeldía en las facultades de teología mundiales, católicas. Los protestantes nos estaban ganando, ya los luteranos habían abordado ese problema hacía mucho tiempo. Pero no tanto, 50 años atrás nomás. Pero en el año 1943, fíjense, la fecha el año que yo nací, yo no me considero tan viejo todavía, pero bueno, 1943,
promulgó una encíclica que se llamaba Divino Aflante Spiritu, que dice que la enseñanza de los textos bíblicos orientada a nuestra salvación era preciso estudiar con el apoyo de las ciencias históricas, literarias y arqueológicas, los géneros literarios para los cuales fueron escritos. O sea, no se trata de pensar que en el Mediterráneo había ballenas y que las ballenas se tragaban a los seres humanos por 3 días, como se lee en el libro de Jonás. No busquen más esqueletos de ballenas, lo que quería decir Pío XII, en el Mediterráneo. Ahí hay una imagen religiosa detrás, que esa es la revelación. No la historia como la hacen para que la gente se la aprenda de memoria y la siga por tradición oral, como en esa época. Por lo tanto, decía, tenemos de descubrir lo que el autor o los autores querían enseñarnos relativo a nuestra salvación a través de sus palabras, las que fueron dirigidas a la audiencia de su época, junto con lo que nos dicen hoy. O sea, refería a la audiencia de su época con la realidad de esa época, refería a lo que nos dicen hoy. Eso causó un escándalo en la Facultad de Teología tremenda, porque lo que le estaba diciendo Pío XII, ya, ustedes no son los dioses en esto, señores, sino que van a tener que empezar a estudiar la Biblia junto con los arqueólogos, junto con los historiadores, junto con los lingüistas, junto con los psicólogos, junto con un montón de gente. Y eso dijeron, no, pues esa gente va a meter pura herejía. No, le dijo Pío XII, háganlo. Bueno, y al final esto fue refrendado en el Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, y ese es el tema que les voy a tocar en la próxima clase adicional. ¿Qué es lo que dice la Dei Verbum? Porque es muy importante, para que vean que la Iglesia Católica se ha tomado en serio este asunto de la interpretación bíblica. Bien, y vamos a hacer un pequeño análisis de conclusiones. Denme 5 minutos. Una cosa muy interesante es lo que les tengo en la página. La página. 126. 126. La primera de las conclusiones. Que esto lo saqué de lo que dice Maimónides, un gran teólogo judío rabino, que es un teólogo muy venerado por los judíos hoy día, para que vean que es más o menos parecida de lo que creemos nosotros sobre el Antiguo Testamento, con la gran diferencia de que ellos dicen que el Mesías va a llegar y nosotros decimos, ya llegó nomás. Creo con fe perfecta que Dios es el creador y el gobernante de todas las cosas. Solo Él ha hecho y hará todas las cosas. Creo con fe perfecta que Dios es uno. No hay unidad que sea de alguna manera como la de Él. Él solo es nuestro Dios. Él es, era y lo será. Nosotros también pensamos que Dios es uno, lo que pasa es que tiene 2 emanaciones personales, pero eso es otro cuento. Nos decimos que hay 3 dioses. Creo con fe perfecta, esa parte la vimos cuando hablamos del profetismo, repásenla ahí si le quieren tener clara. Creo con fe perfecta que Dios no tiene un cuerpo. Los conceptos físicos no se aplican a Él. Cierto. No le atribuyamos un género a Dios. Porque ahí es donde vienen muchos problemas de patriarcalismo y cosas así, que no corresponden. Los conceptos físicos no se aplican a Él. No hay nada absoluto que se le parezca en absoluto. Creo con fe perfecta que Dios es el primero y el último, es eterno. Creo con fe perfecta que solo es correcto orar a Dios. Uno no puede orar ni a nadie más. Podemos venerar a otras personas, pedir que intercedan frente a Dios, como cuando le pedimos a la Virgen o a los santos. Pero reconocer el poder de hacer las cosas, que eso significa adorar solo a Dios. Creo con fe perfecta que todas las palabras de los profetas son verdaderas, en el sentido que acabamos de hablar, no de creer un hecho dogmático, sino de adherir a esa revelación. Creo con fe perfecta que la profecía de Moisés es absolutamente verdadera. Él es el jefe de todos los profetas antes como después de él, el profeta más importante, sí. Creo con fe perfecta que toda la Torá que tenemos ahora le fue dada a Moisés, el origen de esa revelación.
Creo con fe perfecta que esa Torá no será cambiada y que nunca habrá otra dada por Dios. Sí, es cierto, puede haber una evolución de esa pedagogía divina, una historia de la salvación, pero la Torá está la Torá ahí, nosotros también la tenemos, lo del Pentateuco está ahí, igual. Creo con fe perfecta que Dios conoce todas las acciones y pensamientos del ser humano. Creo con fe perfecta que Dios nos recompensa a aquellos que guardan sus mandamientos y castiga a quienes los transgreden. Y aquí viene la diferencia. Creo con fe perfecta la venida del Mesías. ¿Cuánto tiempo llevará para que venga? No sé. Esperaré su venida todos los días. Creo con fe perfecta que los muertos volverán a la vida cuando Dios quiera que eso suceda. La escatología. Bueno, y después ahí yo puse una serie de conclusiones breves, que yo creo que ya se nos está pasando la hora, pero que son lo mismo que les he dicho hoy día. Lo que pasa es que está puesto puntito por puntito, ¿no? Página 127 en adelante. Es revelación progresiva, que ningún texto del Antiguo Testamento presenta una doctrina completa sobre un determinado punto de la fe, que hay que entenderla de acuerdo al lenguaje escrito en su época y ver cuál es el mensaje que nos da hoy día, que hay una serie de textos bíblicos muy bonitos y muy importantes que no se estudian nunca en nuestra catequesis, o en ese complejo que hay de estudiar la historia sagrada y cosas por el estilo. Por ejemplo, los profetas, hay que estudiarlos más. El cantar de los cantares, ¿para qué hablar? Es importantísimo. Los libros de los salmos, los libros sapienciales que contienen tantas poemas, oraciones, proverbios, que pueden ser gran ayuda para el crecimiento espiritual de los cristianos de hoy. Entender bien lo que es misterio, revelación y fe, es que era existencial, no era intelectual, etc. Y entender bien lo que vamos a ver en la próxima clase, que es cuáles los conceptos que tenemos, la forma en que tenemos que interpretar esto, de acuerdo a lo que dijo Pío XII y lo que dice la Dei Verbum. Y finalmente, dos cosas que son muy importantes. El Antiguo Testamento refleja una tensión entre un yavismo rígido, como es Moisés y Esdras, y una imagen de Dios cercana al hombre, como dicen los profetas Salmos, Cantar de los Cantares y libros sapienciales. Tensión que no es ajena a la iglesia de hoy día. Si ustedes ven hoy día los grandes problemas que hay con las encíclicas del Papa Francisco, es que vuelve esa tensión. Tensión, no atención, tensión. Tensión. El yavismo rígido, que tienen mucha gente que se autocalifican hoy día de conservadores, que critican al Papa Francisco y que nunca lo han leído por lo demás, seguramente. Y la imagen de Dios cercana al ser humano, que nos dicen los profetas, los salmos, el cantar de los cantares, y la fuente deuteronómica y la fuente sacerdotal de la misma Torá. Bueno, nosotros criticamos muchas veces a esa dualidad que hay en el Antiguo Testamento, sin darnos cuenta que hoy día la iglesia la está viviendo exactamente igual. Y la otra cosa que tenemos que entender es lo que yo les hablaba: si ponemos toda la Biblia en orden cronológico, todos los textos de la Biblia en orden cronológico, vamos a detectar fácilmente un hilo conductor. Y eso no lo entendemos, porque no lo hacemos, no hacemos ese ejercicio mental. Pero antes era muy importante, o sea, la teología, que es el último punto que puse ahí, de la Biblia griega de los 70, especialmente de los libros deuterocanónicos, es esencial para entender la teología y la estrategia pastoral de San Pablo, que era una persona nacida y formada en ese mismo medio. No hay una ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Esa ruptura se percibe mal por el hecho de que en nuestras Biblias los libros están ordenados de un modo, pero que en realidad no sé a quién se le ocurrió. No tiene nada que ver con el orden cronológico. Sería mucho más fácil que estuvieran ordenados en orden cronológico. Porque si nosotros leemos el libro de la sabiduría, por ejemplo, que es el último libro escrito del Antiguo Testamento, que se supone que se escribió 50 años solo antes de Cristo, 50.
y leemos la carta primera de San Pablo a los tesalonicenses, vamos a ver que el hilo conductor está clarísimo. Clarísimo. Bien, después les puse, para los que no han asistido al curso del Nuevo Testamento, les acoplé ahí las conclusiones acerca de lo que dijimos en el curso del Nuevo Testamento para que se tienten y lo sigan el año que viene. Pero en realidad llegaríamos acá, el curso habría terminado aquí, pero yo creo que es muy importante que veamos lo que nos dice la Dei Verbum en el Concilio Vaticano II, para que veamos que efectivamente la Iglesia Católica se ha tomado muy en serio esto de interpretar correctamente la Biblia, y no como se habla así chabacanamente en muchas partes, y se le ataca también chabacanamente por gente que no tiene mucha idea de todo esto. Así que bienvenido a la última clase que va a ser la próxima vez. Y bueno, pues muchas gracias. Aquí yo esto también espero ponerlo en YouTube pronto, y le mandaré yo el texto de lo que vamos a ver en la nueva clase, puesto que no están los apuntes. Ya, es eso. Preguntas. Don Juan Ignacio, una pregunta. Yo entiendo la Biblia que fue escrita para los hombres, ¿ya? Por hombres y para los hombres, con la luz del Espíritu Santo, etcétera. Eso lo tengo súper claro. Pero nos ponen una Biblia igual un poco como lejana, porque por ejemplo San Pablo cuando, bueno, más antes todavía, pero digamos como algo que me llamó la atención ahora, cuando San Pablo habla, empiezan los tiempos finales, y uno piensa en los tiempos finales desde San Pablo, casi 2000 años, o sea, pasan muchas generaciones, o sea, mi tiempo final obviamente será, no sé, en 30, 50 años más, probablemente. Sí. ¿O en 1000? No. Digo por el ser humano en sí, o sea, por mí, por cada uno de ustedes. Cada uno vivirá regalándonos mucho, a lo mejor 100 años o 110, no sé, cómo va hoy día progresando la humanidad. Pero esto que habla de los tiempos finales desde San Pablo, es como, da lo mismo, no es que me interese saber cuándo va a ser el tiempo final, pero como es Jalisco, o sea, no, todavía no llega, pero estamos en los tiempos finales, y ahora también nos hablan, estamos en los tiempos finales, y esto lo repiten hace 2000 años, y esto está hecho para los hombres, y yo como tiempo final, no sé, para mí el tiempo final del colegio son 14 años, el tiempo final de una universidad pueden ser 6, 7 años, 5 años, depende de la carrera. Y así, tiempos finales. Pero espérate. Sí, espérate. Lo que San Pablo habla de los tiempos finales, es los tiempos finales desde el punto de vista del paradigma de cómo se entiende la finalidad de la humanidad. No de los tiempos finales individuales. O sea, evidentemente en la época inmediatamente anterior a San Pablo, como te digo, 50 años antes de Cristo, el paradigma de cómo se entiende el desarrollo final de la humanidad estaba abierto, no se sabía nada. No se sabía nada. Como decía aquí Maimónides, espero la llegada del Mesías y Dios sabrá cuándo lo manda. Nada más. San Pablo lo que dice, no, mira, ahora ya sabemos cómo va a desarrollarse el paradigma futuro de la humanidad. Todos vamos a resucitar. Ese es el concepto fundamental que mete San Pablo. ¿Y por qué? Porque Jesús, que es un hombre, como ser humano y un hombre como cualquiera de nosotros, ya resucitó, inauguró ese tiempo final. Por lo tanto, todos vamos a resucitar. Ya no es que llegue el Mesías y Dios lo mande cuando quiera y veremos qué nos dice. No, ya no lo dijo. Él ya dio el ejemplo, es la primicia, resucitó. Por lo tanto, todos vamos a resucitar. Y frente a ese esquema, tenemos que plantearnos cómo seguirlo. En una parte dice que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. No existe el tiempo. Efectivamente, ahora así es. No existe el tiempo y nunca, y eso lo sabían los judíos también. Pero ya sabemos el futuro que nos depara. Vamos a resucitar, no vamos a estar en un Sheol a perpetuidad. Ese paradigma es el que cambia. Y eso es un paradigma muy importante. O sea, no es el tiempo final personal, es el tiempo final del futuro de la humanidad.
¿Está más claro? Pero para decir que está cerca 2000 años es harto. Bueno, en realidad San Pablo pensaba efectivamente que Cristo iba a venir por segunda vez bastante más pronto. San Pedro, en cambio, en su carta, en el Nuevo Testamento, dice, no, mira, si no sabemos cuándo va a venir, bueno, lo dice el Evangelio también, no sabemos ni cuándo ni el momento, pero lo atribuye a algo muy interesante San Pedro. Dice, mira, lo que pasa es que Jesús está postergando su segunda venida para darnos tiempo a nosotros de arrepentirnos y además de poder transmitir ese mensaje, que es una interpretación bastante sabia y que yo diría que en ese sentido la humanidad le dio bastante malón, porque yo creo que ahora estamos mucho peor que en ese aspecto que a lo mejor antes. Pero bueno, eso es interpretación ya personal, como digo yo, teología ficción. Pero lo que dice San Pedro es bien claro. Mira, Dios nos da el tiempo necesario. Él verá cuando ya la pera, como dice el Evangelio mismo que dijo Cristo, cuando la empiezan a la higuera a empezar al brote, ustedes saben que la primavera ya viene. Bueno, lo mismo va a pasar. Cuando la humanidad empieza a dar los frutos que Dios espera, y a lo mejor esta pandemia está para ayudarnos a empezar a dar frutos, digamos, también, ¿no? Viene un poco en ese sentido. Entonces ahí vendrá la primavera. Es lo que hizo con el pueblo Gracias. judío, fue preparándolo para la venida del Señor. Claro, si fíjate, bien es interesante lo que tú dices, porque el pueblo judío, entre Abraham y la venida de Cristo, también son 1900 años. O sea, se tomó el tiempo necesario. Ana María Feliu, ¿tú quieres decir algo? Tienes la manito puesta ahí. ¿Dónde está? No, ¿No? no se ve. Bueno. Ángel Barral se ve. ¿Ah? Ángel Barral tiene la manito. Ya, Ángel, diga nomás. Don Ángel. Todos estos libros, todos los libros del Antiguo Testamento que fueron apareciendo en distintas épocas, o sea, en distintos años, son todos de origen divino, ¿verdad? Fueron todos escritos por inspiración divina, sí. Ya. Para los católicos, el Mesías ya vino una vez. Evidentemente, está claro. Y Pero él mismo no arregló dijo, nada. ¿ah? No arregló nada en el fondo. O sea, lo que se espera de la restauración del paraíso, por así decirlo, que va a ocurrir en la segunda venida. Exactamente, eso va a venir en la segunda venida. Pero lo que sí que arregló fue darnos la pega para preparar la segunda venida. Eso es dicho en términos castizos, digámoslo así. Y eso nos ha ido reguleque nomás, como diría algún político hoy día. Y esa cosa, existe un grado de superioridad dentro de la Santísima Trinidad respecto de Dios o el Padre con respecto al Hijo, o sea, Jesús. No. Dado que Dios es infinito, cada aspecto de él es infinito, o sea, no hay ninguna superioridad, como entendemos los humanos de superioridad, no. Ninguna. Pero eso es un problema de teología. Juan Ignacio, ¿sí? Alguien preguntó aquí en el chat, Sandra Espinosa, que le gustaría saber el orden cronológico de los libros del Antiguo Testamento según cómo tendrían que haber sido. A ver, libros, acuérdense, volvamos a insistir porque eso es bien interesante. Hay libros y hay textos, son dos cosas distintas. Los libros son una recopilación de textos y muchas veces esos textos que están en un mismo libro son de épocas distintas. Ya vimos en la Torá, hay 4 fuentes, Yavista, Elohista, sacerdotal y deuteronómica, que fueron escritas con más de 500 años de diferencia una con otra. No más, pero alrededor de. Y que por lo tanto se mezclaron entre ellas y por lo tanto no podemos decir antigüedad de libros. Lo que podemos decir es antigüedad de textos, de fuentes. El caso de Isaías pasa lo mismo. Tenemos 3 Isaías.
Isaías 1 antes del exilio, Isaías 2 después del exilio, Isaías 3, perdón, durante el exilio, y Isaías 3 posterior al exilio. Y eso significa entonces que ahí tenemos 3 textos que tienen más de 180 años de diferencia uno con el otro de tiempo. Por lo tanto, no puedes ordenar solamente, no tiene sentido ordenar los libros. Tiene un breve sentido, obviamente, pero no mucho. Lo que sí que puedes ordenar son textos. Pero ahí tienes que separar los textos como componentes de los libros. Hay una reconstrucción de la fuente yavista de este señor que les mostré. ¿Se acuerdan cuando hablamos del canon que les mostré a este señor, que este biblista judío muy famoso, un señor Friedman, que había editado la Torá en inglés con diferentes colores? ¿Se acuerdan? La letra verdecita, que era la yavista, la letra celestita, que era la eloísta, qué sé yo. Bueno, después lo que hizo fue juntar todos los yavistas juntos, ponerlos una a continuación del otro y armar esa fuente, que sería la más antigua. Yo seguí el mismo ejemplo de él, se los puedo mandar, y de acuerdo a la selección de textos que él incluyó como la fuente de la yavista, agarré la Biblia de Alonso Schöckel y copié esos mismos textos en forma secuencial y armé el libro yavista. Si quieren se los mando. Es atroz, de lo más cruel que se pueden imaginar en muchos aspectos. Pero cuando uno lo lee así de corrido, puro yavismo puro, digamos, dice, por Dios, qué espanto. Pero bueno, lean a Gilgamesh o lean el Enuma Elis de los asirios y era infinitamente peor. Pero si quieren, alguien me lo pide, yo se lo mando. No tengo ningún problema. Pero se fijan, ese sería el esquema que deberíamos hacer, incluso también meter las diferentes secciones de algunos libros que son de varias secciones, como ya les dije, el de Isaías, el de Zacarías, igual. Ya. Lo último. Sí. Ángel. Lo último es Juan Ignacio. La Biblia judía, o sea, el pueblo judío, que fue el pueblo elegido de Dios, digamos. Sí, la Biblia hebrea, ¿sí? La Biblia hebrea, ¿qué diferencias tiene con respecto a la Biblia católica? O sea, Ninguna. Ya. O sea, la misma diferencia que pueden haber entre 2 traducciones distintas de la Biblia hebrea para diferentes congregaciones judías, porque obviamente pero los conceptos no son todos iguales. O sea, los conceptos son iguales. Sí. Ya, okay. Incluso aquellos libros adicionales que nosotros tomamos, los deuterocanónicos, los tomamos de la Biblia judía griega. O sea, no tenemos una Biblia propia en el Antiguo Testamento. Ya, ok, gracias. ¿Qué más? Otra pregunta. Muchas, pero para el próximo sábado. Bueno, y además también si me quieren mandar email, bueno, ¿les mando el libro ya visto o no les mando el libro ya visto? Ya, sí, mándelo, qué entretenido, sufrir ahí. Ya, ok, gracias. Oiga, don Juan Ignacio, de las preguntas, yo creo que es súper enriquecedor cuando hacemos algunas preguntas, porque claro que sí. Nos abre igual, claro, cuando nosotros, entre ustedes, los otros, todos hacemos preguntas, porque además aclaran algunos conceptos y usted reafirma cosas que probablemente ya ha dicho, pero con más amplitud. Y cuántas preguntas que le deben haber hecho por interno también nos podrían servir a todos. Esos mails que mandan, yo digo, deben haber algunas preguntas muy interesantes que a uno le ayudan a abrirse un poco más a otro... Mira, cuando me han mandado una pregunta específica, yo lo que contesto es a la respuesta específica, porque por último hay una privacidad de la persona que a lo mejor no quiere pensar que la gente crea que es ignorante o algo por el estilo. Pero lo que sí que la idea a fondo la refuerzo en la clase siguiente, eso siempre ha sido así. Y además corrijo los apuntes para que quede más claro. O sea, de hecho, los apuntes hoy día del curso de ambos cursos tienen más de 10, 15 páginas de las que recibieron ustedes, que han ido creciendo. No dicen nada nuevo, sino lo que aclaran más a fondo las cosas, digamos, ¿no? Eso de todas maneras. Entre paréntesis, la última versión de cada libro de apunte es la que está en YouTube. Esa es la última, no es la de ustedes, ¿eh? La de ustedes que yo le mando a corregir páginas y todo, más o menos para que puedan
funcionar nomás, pero si ustedes van a YouTube, busquen Juan Ignacio Caí, ahí están todas las clases, y si van a la descripción donde dice YouTube, hay un link para sacar de Google Files o algo del estilo, la última versión de los apuntes, y eso está al día de hoy. Ya, gracias. Bien, Oye, entonces les mando Juan también Ignacio. el libro Yavista y les mando el texto, les voy a mandar, a ver, varias cosas. Les mando el libro Yavista, les mando el texto del que vamos a hablar de la próxima clase, les mando las copuchas de Qumran, que son muy interesantes, y no sé si qué otra cosa más le voy a mandar. Bueno, eso. Ya. Juan Ignacio, ¿Sí? yo lo que rescato muy importante de todo este curso, ¿Sí? a ver, aquí lo que importa es entender el mensaje Exactamente, eso es. y ser consistente con el mensaje. A mí la verdad es que los detalles, los lugares, la hora, cuándo va a ser esto, cuándo va a ser el otro, la verdad que no me importa. O sea, en la medida que uno sea consistente con el mensaje, así es. eso es lo único importante hoy. Así es. Vale. ¿No estoy equivocado? No, para nada. Ya, listo, chao, gracias. Gracias. Chao, chao, Gracias, chao, Juan chao. Muchas gracias por el Chao, chao a todos.